Soy Esteban Ríos, nacido acá en Buenos Aires, criado en Lanús. De muy jovencito, como maestro de primaria, fui a trabajar a Neuquén. Trabajé muchos años como maestro rural en comunidades criollas y también en LOF mapuche. La carrera me llevó a la ciudad de Neuquén, donde trabajé también en distintas escuelas y intentando siempre, junto con otras personas y con otras organizaciones, hacer un trabajo en lo pedagógico, en lo político, de una perspectiva intercultural, particularmente desde lo mapuche, pero también incluyendo otros grupos, otros pueblos y otros colectivos. Todo se inscribe en una historia, todo tiene una historia. En mi caso me pasó que yo estudié para maestro de primaria viviendo acá en Lanús, en Avellaneda, y muy jovencito, con 22 años, me fui a trabajar a Neuquén con la decisión, optando de ser maestro rural, de trabajar en contextos rurales. Pero no solo trabajar, sino también vivir en contextos rurales. En ese momento nos parecía que era como tan necesario contar con un trabajo de maestro, pero tan necesario que ese trabajo sea en el lugar donde uno también vivía. Claro. Es más, y en donde criar a los hijos y a la hija, como fue mi caso. Eso me llevó en aquel momento a trabajar primero en una escuela rural de comunidad criolla, en donde había familias mapuche, Santo Tomás, un paraje cercano a Piedra del Águila, y después sí fui a trabajar algunos años más en una comunidad mapuche, Lof Namuncurá, cerca de Junín de los Andes. Finalmente, y a través de la carrera docente, de ir rindiendo, termino llegando a la ciudad de Neuquén, a la ciudad capital, a través de una escuela de un barrio de las orillas de la ciudad, en donde lo primero que veo cuando llego es que el alumnado estaba fuertemente, mayoritariamente, de manera abrumadora, conformado por infancias mapuches, confirmando de alguna manera lo que los censos indican, ¿no? Que hay más población urbanizada que ruralizada de los pueblos originarios. Pero bueno, el tema era qué hacer en ámbito urbano, cómo realizar prácticas interculturales en el ámbito urbano. Eso me llevó a pedir ayuda como director y sumar hermanos o hermanas mapuche para poder pensar, reflexionar y llevar a la práctica propuestas pedagógicas, políticas. Y fue en esa ocasión que recorrí distintos grupos y finalmente, por una fuerte decisión de parte de ellos, fue que me vinculé con Fresia Melico y Pedro Carimán, y en ese entonces su hija, niña, Ailín. Y con ellos iniciamos un trabajo centrado en una perspectiva intercultural desde lo mapuche, pero que no fue excluyente, sino que permitió a familias quechua, aymara, es más, a familias afrodescendientes del barrio, tener un lugar y poder ser incorporadas a las prácticas pedagógicas. Eso nos llevó a agruparnos con otros Peñi, con otras Lamien, con otros compañeros, compañeras, que venían en prácticas e intenciones similares. Fue en ese momento que, como bien señalás, nos enteramos
que a través de la Universidad de Luján y la CETERA se estaba dando unos cursos en un profesorado en Fisquemenuco, en General Roca. Entonces, de todo ese grupo de Neuquén, como no todos podían ir, todas esas personas podían ir hasta Fisquemenuco, fuimos un grupito de 4 personas a realizar el curso a Fisquemenuco, con la intención de realizarlo, pero también con la intención fundamentalmente de ver qué ocurría con ese curso, desde dónde se pensaba y desde dónde se ponía en práctica la interculturalidad, para, si era coincidente con nuestros propios marcos y nuestras intenciones, traerlo posteriormente y replicarlo en Neuquén con todo el grupo grande. Cosa que finalmente ocurrió. Me acuerdo que en aquel primer grupo de la Universidad de Luján y de la CETERA estaba vos, Beatriz, estaba la queridísima María José y el querido hermano Peñi Miguel Leumann. Finalmente, cuando al año siguiente organizamos y pudimos plasmar el curso en Neuquén Capital, lo pudimos hacer con el apoyo en todo lo logístico de la mutual nuestra de Neuquén, la mutual de los trabajadores de educación, MUTEN, el sindicato, ATEM, y en ese caso ya Miguel no concurrió y se suma al equipo de ustedes como coordinadoras docentes la querida Lila Scotti. Y ahí hicimos una experiencia muy rica de 2 años, en donde un grupo muy numeroso, muy diverso, porque lo que fue muy singular en estos espacios, que estaban un poco inspirados en lo metodológico en la propuesta de Hugo Semmelmann, de los espacios, los círculos de reflexión, ¿no? Una perspectiva que no era excluyente de la comunidad. Entonces, si bien eran espacios de formación pensados para docentes, también participaron en esos espacios miembros de la comunidad en general. Bueno, y en ese entramado que generaba este espacio de los círculos de reflexión, que tenían además una virtud extra porque eran los círculos de reflexión todo de manera virtual, de manera presencial, digo. En aquellos años no existía la virtualidad, con la concurrencia de ustedes que iban periódicamente a Neuquén a trabajar con todo el grupo en general. Pero después esos círculos de reflexión quedaban de manera operativa funcionando entre encuentro y encuentro. Y esos grupos de reflexión, si bien tenían una finalidad propia en función de los temas que se abordaban y los propósitos que se tenían, también fueron espacios de constitución de vínculos. Y en esa construcción de vínculos, de confianza, de compartir y de afecto, en mi caso me pasó de tomar trato con Nancy Antileff, una querida hermana, la mía, compañera, con la cual muchos años después nos fuimos siempre reencontrando e hicimos con otras Lamien, hicimos un trabajo muy importante que fue la incorporación de, por decir de un modo, un juego mapuche a la ludoteca que tiene el taller didáctico de la provincia de Neuquén. Fue el primer juego mapuche que se incorporó, un trabajo que nos llevó primero un trabajo de investigación muy grande que hicimos con Nancy y después todo un trabajo de sensibilización y de incorporación práctica en el taller, que ese juego se incorporó no solo para ofrecer a las escuelas de Neuquén Capital, sino a las escuelas también del resto de la provincia. Digo esto porque aquella experiencia con la Universidad de Luján, con la CETERA, con MUTEN, con ATEN, finalizó, pero esos grupos y esos vínculos se siguieron sosteniendo hasta hoy en día, en distintas prácticas
Pero fundamentalmente creo que también esas prácticas han sido sostenidas fundamentalmente por la alteración en la subjetividad de las personas, ¿no? Creo que hubo un impacto muy grande en nuestra forma de ser, transitar, andar por el mundo y de ver el mundo. Digamos, cualquier docente, cualquier maestro o maestra no mapuche, por más conocimiento que pueda tener sobre la cuestión indígena en general y de lo mapuche en particular, requiere necesariamente de la participación organizada de las familias mapuche. Y de esa manera también reformular la práctica, ¿no? Corriéndose el docente del lugar del que lo sabe todo o de la toma de decisiones desde el lugar del maestro de la escuela o del docente de una escuela. Una escuela que nació con determinados propósitos, pero que siempre fue un territorio de disputa, de conflicto, porque, digamos, no todos los que ejercemos las prácticas docentes adherimos a aquella práctica fundante o aquella intencionalidad fundante de la escuela pública. Fundamentalmente en lo que tiene que ver en el reconocimiento primero de las diversidades, pero un reconocimiento que tiene que trasladarse a una práctica que dé lugar a los derechos de esas diversidades y a la validación de ese espacio diverso, esa población diversa, de sus propios conocimientos, de sus propias organizaciones, de sus propios representantes, que tienen que entrar en un diálogo de pares con la escuela, con los agentes educativos, con los docentes. La escuela tiene un conjunto de problemas y problemas muy graves, porque fundamentalmente producen el efecto de los problemas que la escuela tiene, es la negación lisa y llanamente de pueblos y pueblos que se encarnan en nuestros niños, en nuestras niñas y en sus familias. Entonces, en tanto la escuela sea una negadora de estos pueblos, de estas familias, de estas infancias, es muy cruel. Es urgente que podamos reflexionar en torno a esto y sacarnos esa anteojera que se nos colocó, ¿no? Que nos impide ver. Ver que en las escuelas tenemos estas infancias, estas familias, que requieren que las prácticas se inscriben en marcos normativos existentes, que tiene que ver con el reconocimiento de estas culturas, de estas historias, de estos presentes, de estas organizaciones, y que la práctica del maestro, de la maestra, del profesor, de la profesora, de algún modo, aunque sea un modo sencillo, modesto, inicial, que así tiene que ser como todo inicio, dé cuenta la práctica de estas realidades. En tanto no lo hacemos, somos negadores y por lo tanto estamos negando identidades individuales, identidades colectivas. No es una cuestión de ir a aprender una técnica y después desarrollarla, sino que es una cuestión que altera, modifica nuestra intimidad, nuestro modo, ¿no? de andar. Una de las cosas que realmente importante fue que esa institución que nos alojó primeramente en esta ciudad nombrada como General Roca, pero renombrada desde su nombre original como Fisquemenuco, esa institución, un profesorado, ¿no? para formar maestros y maestras,
ese profesorado también se llamaba General Roca. Pero los compañeros y las compañeras que allí trabajaban, que formaron parte de ese grupo, en este espacio de formación, años después, con un trabajo sostenido, sin pausa, lograron que esa institución, en esa ciudad homónima, pudiese cambiar de nombre y que se llame Instituto Fisque Menuco.